Una de las cosas que me dicen siempre, y me gustaría mucho conocer su opinión, porque yo tampoco lo tengo muy claro. Vamos a suponer, porque evidentemente haya o no haya estado, en las sociedades siempre va a haber elementos díscolos, siempre va a haber delincuentes, siempre va a haber gente que transgreda los acuerdos, siempre va a haber gente que haga esto. No nos vayamos a creer que si conseguimos un día que se implemente una sociedad sin Estado, pues esto va a ser tan maravilloso que la delincuencia, por ejemplo, pues desaparecería, ¿no? Yo la pregunta que le quería hacer a usted es la siguiente. ¿Cómo y de qué manera se podría hacer valer la justicia? Como valor universal, que usted sabe muy bien, mejor que yo, qué es. ¿Cómo se podría hacer valer esa justicia como valor universal ante un miembro díscolo de esa colectividad? ¿Sería la asamblea, cuyo valor habría que recuperar, la que ejercería ese ius poniendi? ¿Sería el juez, la primero asamblea? Que las leyes son distintas en los países, ¿eh? No todos los delitos son iguales en cada país. Eso no hay un código de justicia universal, son parecidos, pero difieren en el castigo, ¿no? ¿Cómo se hace la justicia? Primero, no es una cuestión, es una cuestión de legitimidad. La justicia, tal como la entendemos, es una cuestión de legitimidad, no de factibilidad. Se puede perfectamente establecer que un guardia privado detenga a un delincuente y que lo juzgue, es factible. De hecho, existió. No es legítimo, que es muy distinto. A ver, ejemplos de policías privadas. Las policías también es un invento reciente, por ejemplo, ¿no? Es un invento del siglo XIX, de Peel o de Fouché, ¿no? En España, es del siglo XIX. ¿Cómo se hacía en Estados Unidos en el salvaje oeste, antes de ser Estado? O, por ejemplo, los ejemplos que había de policías en San Francisco, antes de ser Estado, California, ¿no? Cuando fue la fiebre del oro, por ejemplo, se desplazó a mucha gente allí de todo el mundo y establecieron policías privadas y jueces privados. En todo lo que es el oeste había jueces privados, ¿no? Es decir, y muchas formas de justicia eran prestadas de forma privada. Es perfectamente factible. Usted pone unos policías privados, defienden la cosa, prenden al delincuente y le ponen el castigo o la sanción pertinente. Cuidado, que normalmente las policías privadas, en los casos que hay, eran bastante... no eran más duros que la policía estatal. Por ejemplo, la mayor parte de los castigos era la expulsión del sitio y no dejarte entrar en el sitio, ¿no? Y se usaban las penas, más o menos, que estaban en cada sitio concreto. Que después el abanico de penas es más grande. Supongo que sería más grande. Por ejemplo, en otras sociedades básicamente se basan en dos principios, en la prisión o la multa, básicamente, ¿no? Pues que el abanico de castigos de las sociedades de este estilo es mucho más amplio. Otra cosa si es legítimo, otra cosa si es bueno, es un debate. Por ejemplo, toda la idea de la vergüenza, ¿no? Todos los estudios que hay sobre el orden, por ejemplo, en las sociedades tipo favela o así, que no tienen, digamos, aunque están formalmente bajo un Estado, pero las leyes del Estado no rigen todos los territorios de no estatalidad, ¿no? Por ejemplo, para los delincuentes usan la violencia, la vergüenza. Te empluman y te pasean un burro por la calle para pasar vergüenza, pero no te hacen nada más. La idea, que es la vieja idea de la picota, ¿no? Que te ponían a usted allí para que le castigaran durante un día o dos, le tiraban huevos, pero como una forma de vergüenza, ¿no? La idea antigua del marcado, ¿no? Que era, por ejemplo, antes, pues sí, antes le marcaban con un hierro al rojo y lo calificaban como delincuente o le cortaban un trozo de una oreja, lo dejaban. Obviamente, ese día no se haría así, pero ese día es perfectamente factible que determinados delincuentes, pues que se les ponga un chip, que no puedan entrar a determinados sitios, por ejemplo. Las pulseras. La exclusión social sería también otra pauta. Claro, porque tienes un abanico más grande de penas, no tienes por qué necesariamente usar esas dos, ¿no? Que se pueden usar también, ¿no? Lo que pasa, profesor, es que, claro, habría que cambiar muchas cosas y sobre todo habría que imaginar una sociedad diferente, con unos ojos distintos. Porque, claro, hablar de la policía privada en los términos que está usted hablando, tal y como los concebimos hoy, es que, claro, pues, claro, te produce un rechinar. No lo entendemos, pero estoy diciendo que es algo nuevo. Simplemente es una de las cosas divertidas de estas ideas anarcocapitalistas es que lo obliga a uno a imaginar cosas, que hacer arqueología.
porque si no la solución es muy cómoda. Esto no quiere decir que hay que practicarlo, simplemente que se sepa que existan, que se discutan y que se puedan ver como hipotéticas alternativas, ¿no? Que esa es la idea principal. Pero es imaginar y hacer arqueología, en el sentido de ver cómo hacían en otros tiempos y en otros sitios, y ver si esas cosas se pueden adaptar a hoy, ¿no? Hay un montón o sea, justicia sin Estado hay mucha. Por ejemplo, los islandeses pues no tenían justicia. Y si yo tengo un derecho, íbamos a un juez o lo que fuera así, y decretaba que yo tenía que pagarle una multa a usted o usted a mí. Y resulta que uno de los dos es más fuerte, que no me da la gana de pagarlo. Pues los islandeses inventaron el principio de que yo podía vender mi derecho a cobrar la deuda. Yo a lo mejor soy débil, no soy capaz de cobrar la deuda, pero se la vendo a un señor encargado de eso y se encarga de cobrarla. Que algo de eso ya se hace, ¿verdad? Son las sociedades de impagos, una cosa así. Usted le puede vender la deuda pues, a un gestor amoroso si se encargan de cobrarla, Dice ¿no? usted que tiene origen en Islandia esto, que está contando. En Islandia existía esa figura. No sé si Interesante. tiene su origen ahí, pero es que en Islandia usted podía vender su derecho a la restitución, ¿no? Pues claro, si fijan los códigos antiguos, repito, que no es coger el código antiguo, es ver cómo el código antiguo podría adaptarse a las circunstancias de hoy. Pero claro, eso nos obliga a buscar, a rebuscar, a investigar, a ver cómo se hacía y ver también, obviamente, si esa solución es mejor que la nuestra, ¿no? Porque yo, lo que digo yo es, a ver, bajo una prisión hay todo tipo de delito, pues hay pues, violadores y asesinos, pues está el presidente del Barcelona, está ¿no? Todo tipo, el Hassel el rapero, hay todo tipo de personas por cosas muy distintas. Hombre, yo no sé si se podría modular un poco más el asunto, ¿no? A lo mejor hay que tener una apartada, pero otra no, simplemente el castigo va por otra, podría ir por otra línea, ¿no? ¿Habría alguna figura parecida o semejante en una sociedad sin Estado a lo que entendemos hoy por un juez? Y por otro lado, caso de una agresión exterior, dado que, a mi entender, en una sociedad sin Estado no habría ejército consolidado o constituido, digamos, profesional, sino que se constituiría ad hoc en base a una circunstancia concreta, como podría ser la agresión exterior. ¿Qué queda de lo que se dio a conocer también en tiempos pretéricos como la Asamblea del Pueblo en Armas? Sí. ¿Qué es lo que eso sería posible recuperarla, esa Asamblea del Pueblo en Armas, de alguna manera, como suplementación o sustitución de lo que hoy entendemos por un ejército? ¿Y qué figura podría encarnar algo parecido a lo que es un juez? Tal y A como ver, lo los jueces privados los hubo muchas sociedades. Creo que el Islam, por ejemplo, tenía, variando, ¿no? Tenía la figura del cadí. El cadí no es un juez que tenga el monopolio territorial como hay ahora. Es decir, si ahora hay un crimen en Valladolid, hay un juez que le toca a usted. El que le toque de guardia o el que esté en este momento es el que le toca. No puede escogerlo usted. En una sociedad de estas había hombres santos, basados en leyes, y en caso de un conflicto entre usted y yo, escogíamos al cadí y escogeríamos los dos de común acuerdo, que tiene que ser de común acuerdo, al juez que tenga mejor reputación. Es decir, que hay un incentivo del juez a ser santo o a no ser corrupto, que puede ser, obviamente el juez puede ser corrupto, pero si el juez es corrupto, pierde fama, pierde el negocio, no lo quieren contratar después, porque tiene que ser, repito, de mutuo acuerdo entre las dos partes. Pero esa figura, profesor, sería semejante a lo que es un árbitro hoy, a la institución Sí, del arbitraje, muy parecida. y dicta la sentencia de acuerdo con la ley, y esa sentencia es acatada por la comunidad bajo pena de exclusión del que no cumpla con esa norma. Pero, repito, hay cierto consenso, y incluso, repito, en el oeste, que no era tan salvaje, como dice el libro de Anderson, había figuras de este estilo, y sí, había en muchos sitios. Hay comunidades, por ejemplo, los gitanos aún tuvieron hasta hace poco patriarcas así que ponían respeto entre ellos, pero no eran figuras de poder, eran figuras de autoridad, y no era un juez profesional, o sea, no era su función. Pero digo que hay muchas formas de establecer justicia. Los árbitros, efectivamente, son figuras que cada vez en el derecho internacional, sobre todo en el mercantil, cada vez tienen más peso. Sí. Y habría jueces, siempre habría jueces. Pero tampoco tenían por qué ser necesariamente juristas, porque un psicólogo tiene que ser peor que un jurista a la hora de juzgar, por ejemplo, ¿no? O
o un filósofo o outro tipo de persona, ¿no? Ou en outros ámbitos un economista, en outros ámbitos outro tipo de figura, ¿no? Por que tiene que ser necesariamente un jurista? Tamén pode ser un psicólogo con apoio jurídico, ou non un jurista con apoio psicológico, ¿no? Que sería unha figura como máis distinta, pero seguiría habiendo jueces, eso non tengo la menor duda, es unha figura imprescindible. En la defensa, primero, porque cambiaría el propio espacio de la defensa. Ahora pensamos en términos, gracias a los mapas, pensamos en términos de estados. Yo tengo que defender el territorio de este mapa, ¿no? Y me veo involucrado en la defensa de este mapa. Yo lo que tengo que defender es mi comunidad. Y si viene una amenaza externa, ya me coordino. Ejemplos, por ejemplo, los persas y los griegos. Los griegos estaban divididos en 100 polis, más o menos, ¿no? Pues cuando vienen los persas se juntaron, que no son tontos. O cuando vino Gengis Khan, los principales europeos se juntaron, que tampoco son estúpidos, ¿no? Pues para su sitio. Es decir, pensando que la gente sería como idiota, se dejaría invadir así como así. Eso sí, la conquista, eso es un viejo debate. También en teoría militar sería bastante más difícil. Bueno, profesor. Aunque parezca lo contrario. Porque ahora basta con derrotar un ejército para ocupar un país. Ejemplo, el moro Musa famoso, y cuando invaden, o Tarik, cuando invaden la península ibérica, o sea, como fuera el asunto, de 711, simplemente derrotan un ejército y ya está. Ya entran sin oposición. Esos son viejos debates, porque, por ejemplo, hay historiadores que dicen que los godos, cuando entraron en la península ibérica, dieron la vuelta y no pasaron por el País Vasco. Y entraron, ¿por qué? Porque en el País Vasco de aquella no habían perdido, lo que dice usted, de la milicia en armas. El pueblo vasco, la gente que había de aquella, todos sabían defenderse, estaban entrenados para defenderse. Era una población entera de defensa. En cambio, los hispanos romanos habían delegado ya su defensa a profesionales. Derrotados o disueltos los profesionales, quedaron sin defensa.